En el audiovisual anterior se vio cómo se puede, a partir de la ecuación de Bernoulli y de la ley de la continuidad, deducir la velocidad del fluido en un determinado punto en la tubería en función de la diferencia de dos presiones y de algunas constantes que pertenecen a la ecuación, como por ejemplo el peso específico del fluido y la relación entre diámetros en los dos puntos en los cuales se toma la presión. Un arreglo típico es el mostrado en esta figura, donde se tiene una tubería, el flujo va de izquierda a derecha, se coloca una toma de presión P1, donde el flujo todavía no está deformado, luego viene una restricción, que puede ser por ejemplo una placa orificio, y dependiendo de la técnica a utilizar, aguas abajo de la restricción, por ejemplo donde aparece aquí el punto indicado como P2, se coloca la otra toma de presión. Se sabe entonces por la ecuación deducida en el audiovisual anterior que la diferencia de presiones P1 menos P2 va en la ecuación dentro de una raíz cuadrada y el flujo es proporcional precisamente a esa raíz cuadrada de delta P. Las ecuaciones mostradas en el audiovisual anterior se pueden resumir en esta lámina y al final, desde el punto de vista técnico, se define, como se vio también en la otra presentación, el cabezal de presión o head, que no es otra cosa sino la diferencia de presiones dividido entre el peso específico del fluido, y eso es una cantidad que viene medida en metros o en unidades de longitud. Sustituyendo esa definición dentro de los resultados obtenidos en la presentación anterior, se tiene como resultado final que el flujo es proporcional a la raíz cuadrada de ese head, ese cabezal, multiplicado por dos veces la constante gravitatoria entre 1 menos beta a la 4, siendo beta la relación entre diámetros de la tubería, y todo viene multiplicado por el área donde se está midiendo ese flujo, esa velocidad, y una constante que depende del tipo de instrumento a utilizar y de las condiciones físicas, que se llama el coeficiente de descarga. Esto da lugar a la fabricación de los medidores de presión diferencial o head meters, también denominados medidores DP. Pero en general se pueden clasificar los medidores de flujo en los siguientes tipos. Medidores de presión diferencial, que son los que se basan precisamente en el teorema de Bernoulli, que serán vistos a continuación y en próximos audiovisuales. Los medidores de desplazamiento positivo, los medidores de área variable, los importantísimos medidores volumétricos que han cobrado mucha importancia en los últimos años, y los medidores para no flujo volumétrico sino flujo másico, específicamente el medidor de Coriolis. Dentro de los medidores de presión diferencial, los más importantes son los mostrados aquí en esta figura: placa orificio, tobera Venturi, tubo de Pitot y medidor de impacto. También se verán otros como el anubar y el tubo Bicon, que son más modernos, pero están siendo colocados o están tomando una posición importante en la instrumentación industrial en general. Se comienza con la placa orificio, que es el medidor típico de flujo, que consiste, como el nombre lo indica, en una placa de forma circular con un orificio en el centro, por lo general concéntrico con el resto de la placa, y eso se coloca, se inserta dentro de la tubería. La placa puede ser circular, pero también puede ser ovalada, generalmente es de acero inoxidable. Puede fabricarse en varios diámetros, a partir de 1/8 de pulgada hasta varias pulgadas, y existe una relación óptima de diámetros entre el orificio y el resto de la placa, que sería el coeficiente beta, entre 0,4 a 0,6. La placa orificio ofrece pérdidas importantes de presión, entre 20 y 40% por lo general. Las propiedades son las siguientes. Para lograr medir el flujo con la placa orificio se requieren dos tomas de presión, y hay varios métodos para hacer este procedimiento. En uno de ellos, las tomas están en las bridas.
una pulgada aguas arriba y 1 pulgada aguas abajo de la placa. Eso es típico, por ejemplo, en tuberías de 8 pulgadas en los Estados Unidos. Y como la instalación es totalmente simétrica, es decir, la distancia del centro de la placa a las dos tomas es la misma, son aptas para manejar flujo inverso, es decir, para medir el flujo en ambas direcciones. Otra forma es lo que se llama las tomas tipo vena contracta, en donde se coloca una de las tomas un diámetro aguas arriba de la placa y la otra justo en la vena contracta donde el fluido debe ser más rápido, es decir, aguas abajo de la placa. Es adaptable para líneas grandes, para tuberías de más de 10 pulgadas y también se utilizan generalmente en servicios de vapor. Otro estilo de conexión es el llamado tomas radiales, un diámetro aguas arriba la primera y medio diámetro aguas abajo la segunda toma de presión. También tomas de presión 2,5 diámetros aguas arriba, 8 diámetros aguas abajo. Existen también otros métodos de conectar las tomas de presión, pero estos son los más importantes. Este esquema muestra arriba un corte, una vista frontal de una placa orificio donde se ve el orificio de diámetro D y el resto de la placa con sus dimensiones. En la parte inferior se observa que el orificio no necesariamente es concéntrico con el resto de la placa, puede ser lo que se llama un orificio excéntrico, inclusive segmentado, como se ilustra abajo a la derecha. Cuando se utiliza esta aproximación en fluidos, por ejemplo, con materiales en suspensión, de manera de evitar en lo posible que los sedimentos se acumulen en la parte inferior de la placa, y también en condensado de vapor, donde los gases tienen pequeñas cantidades de líquido que son arrastrados con ello. Aquí un esquema en la parte superior de la variación de la presión con la distancia en una placa orificio. A la izquierda de la tubería la presión es constante, digamos 100%, luego viene la restricción, la presión disminuye fuertemente y luego de la restricción hay un punto en donde la presión es mínima. Por ejemplo, ahí se podría colocar la segunda toma de presión, es lo que se llama la vena contracta. A partir de ahí la presión se recupera, pero hay pérdidas inclusive del orden de más de 20%. El segundo instrumento, también utilizado muy frecuentemente en la industria cuando se habla de medir flujo con presión diferencial, es el tubo de Venturi o Venturi. Es un aparataje donde hay dos tomas, una aguas arriba a la izquierda, la otra aguas abajo en la estrechez, y el tubo consiste de una entrada cilíndrica, luego viene una entrada convergente y una garganta, y luego por último una salida divergente, como se observa en la figura. Las ecuaciones para manejar la toma de presiones y calcular el flujo en el tubo de Venturi son las mismas o muy parecidas a las de la placa orificio. Se utiliza la ecuación de Bernoulli, se combina con la ecuación de la continuidad para despejar la velocidad, por ejemplo, en la zona de baja presión, y ahí se puede calcular el flujo. ¿Cuál sería la expresión para el flujo Q2? Simplemente la velocidad 2 multiplicada por el área transversal en ese punto. Las propiedades del tubo Venturi se pueden resumir en la siguiente tabla. Apropiado para aplicaciones de baja presión, muy utilizado en tuberías grandes de agua, en ductos de aire o de gas, en fluidos con sólidos suspendidos, ya que su garganta es lo suficientemente ancha para evitar su acumulación. Es el más grande, el más pesado y también el más costoso de los medidores de presión diferencial. Comparado, sin embargo, con la placa orificio, permite hasta un 60% más de flujo y tiene una caída de presión menor, del 10 al 20% por lo general. Se ve también menos afectado por desgaste y corrosión y presenta un mejor funcionamiento en presencia de sólidos. En el próximo audiovisual se va a considerar una ecuación práctica mediante la cual se puede determinar, por ejemplo, cuál es la relación de diámetros o
óptimos en una placa orificio dadas ciertas condiciones del proceso. Esa ecuación se va a desarrollar con un ejemplo en concreto, pero eso se hará en la próxima presentación tipo audiovisual.